Bueno, ahora os cuento cómo vamos a hilar todas estas tres cosas que nos estábamos comentando. Ya han dicho previamente que los secundarismos que tienen el dolor crónico no oncológico que no opioides en los pacientes sobre la esfera sexual. El dolor es algo que impacta muchísimo en la calidad de vida de todos nosotros, en la calidad de vida de nuestros pacientes, pero la esfera sexual también. Las alteraciones de la disfunción, las alteraciones de la función sexual masculinas, en este caso, sobre todo la disfunción eréctil, es algo que repercute mucho en el estado emocional de nuestros pacientes, en su calidad de vida global y en sus relaciones de pareja. No me pasa. Perdona un segundito. ¿Es el modo de presentación? No, es un PowerPoint. Ahora, perfecto, gracias. Bueno, hace tiempo que estamos colaborando todos los servicios que venéis aquí representados y a modo de introducción os voy a contar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí y bueno, cuál es el caso de que estemos muchos de nosotros aquí. Empezamos hace tiempo con la unidad del dolor a valorar la prevalencia que tenía en nuestra población de los secundarismos sexuales y, bueno, que es el proyecto OpiPain para ver un poco, pues eso, ¿no? Qué pacientes teníamos y qué resultados tenían con los tratamientos y cómo lo repercutía y qué calidad de vida podían tener. Paralelamente, bueno, a estos pacientes en la sala de espera del dolor rellenaban unas planchetas y los pacientes que referían tener alguna disfunción, pues ya me lo remitían y los valoraban. De esta parte, paralelamente hicimos un estudio farmacogenético, que ya han comentado previamente, pues, para valorar también qué capacidad de respuesta tenían los fármacos estos pacientes. De esta línea de trabajo pues, han salido varios artículos, algunos que tenéis aquí representados, y una tesis doctoral. Con la experiencia que teníamos de farmacogenética y con esta población, y sabiendo además que la disfunción eréctil la entendemos hoy en día a todos como un marcador de salud cardiovascular y como un síntoma centenera de patología cardiovascular, nos animamos y empezamos. Y además estábamos colaborando ya desde hacía un par de años con el servicio de cardiología en los programas de rehabilitación cardíaca, pues decidimos poner en marcha otro estudio paralelo que es farmacogenética, disfunción eréctil y patología cardiovascular. Algunos de ellos lo presentamos aquí el año pasado. Es en el contexto del OpiPain, que veis aquí, de pacientes con dolor crónico no oncológico y disfunción eréctil, donde sale, aunque ha salido publicado este año el artículo, donde está representado el artículo de hoy, un poco la realidad. ¿Qué queríamos hacer? Pues queríamos, como ya se ha comentado antes, yo os he comentado yo, son dos cosas, dolor y disfunción eréctil, que tienen gran impacto emocional. Entonces, lo que queríamos valorar era qué peso tenía la salud mental de estos pacientes, qué perfil de personalidad podían tener y de qué manera podía influir en la evolución del tratamiento y en la evolución de la adherencia al tratamiento y en la evolución del seguimiento de nuestros pacientes. Todos los pacientes que en la unidad del dolor referían disfunción eréctil, con ahí se les pasa los cuestionarios pertinentes de la escala analógica visual de dolor y el HAD. El HAD es un cuestionario que evalúa depresión y ansiedad, básicamente, que si no me equivoco, los especialistas de dolor suelen utilizar también bastante para ver un poco en qué perfil tienen los pacientes que ven. Pues todos estos pacientes los pasaban a la unidad de neurología y allí los valorábamos, completábamos historia clínica y demás, y les pasábamos los cuestionarios pertinentes. El índice internacional de función eréctil para valorar y objetivar grave y severidad de disfunción, un cuestionario de calidad global de vida y calidad sexual y un test de personalidad, el MILON, que es lo que veis aquí, que es el centro de este artículo. Una vez evaluados, pues lo que hacíamos era prescribir el tratamiento correspondiente con inhibidores, a veces asociados o no al tratamiento sustitutivo con testosterona, y los veíamos a los 6 meses, los valorábamos y volvían a rellenar los cuestionarios para ver pre y post tratamiento, pues cómo habían ido. De 101 pacientes se nos cayeron bastantes y una de las razones, bueno, hubo comorbilidades, un éxitus y demás, pero una de las razones fundamentales de la pérdida de seguimiento o de que revocaran el consentimiento es que el MILON es un cuestionario muy engorroso, la verdad es que es bastante difícil de rellenar. Valora varios ejes, hay 175 ítems y bueno, muchos pacientes al final decidieron no rellenarlo. Entonces, bueno, esa es la cosa fundamental, que la verdad es un cuestionario para hacer este tipo de estudios es bastante corriente, la verdad es que es bastante complicado. Bueno, pues de los 101, con una edad media, como veis aquí, de 57 años, al final con Milon y con todo completado se nos quedaron 62, el 61% de la muestra. Respecto a los cambios clínicos, pues evidentemente con el tratamiento la mayoría hubo cambios significativos en cuanto a mejora de función sexual, de función eréctil y de calidad de vida. Sí. Vale, en cuanto a en cuanto a la personalidad que tenían estos pacientes, pues vimos que el 31% presentaban hay una puntuación que, como veis aquí, es el 75.
A partir de 75 puntos puedes tener una tendencia a tener una alteración de la personalidad y a partir de 85 puntos la tienes. Entonces aquí vamos a valorar los que presentan cierto rasgo o cierta tendencia a tenerlo. El 31% pues parecía que sí que la tenía y sobre todo, y confirmaba lo que después del 84% sí que presentaba una clínica real, sobre todo ansiedad. La ansiedad es una patología, es un síndrome muy frecuente en estos pacientes y el segundo en frecuencia que observamos era un tratamiento, un comportamiento compulsivo. Por ejemplo, ¿no? Los que aquí están representados los datos en función de mejora de función eréctil y mejora o no de ansiedad y depresión, que como os digo son como los dos pilares de la personalidad en función de la tendencia, o del tipo de personalidad que podían reflejar. Por ejemplo, aquí los narcisistas parecen que mejoran, los que tienen cierta personalidad narcisista mejoran su función eréctil y no lo veo bien, pues bueno, aquí veis las partes disciplinares que se podía modificar un poco en función ya os digo, de su perfil personal. Y ya para acabar, pues simplemente comentar que las alteraciones de la personalidad son bastante frecuentes en pacientes con dolor y con disfunción eréctil, que la salud sexual per se es lo suficientemente importante para ser valorada por todas las especialidades, por todas las áreas. Muchas veces se nos olvida y son pacientes que pueden sufrir bastante por estas cosas. Y desde luego creo que hemos optimizado mucho el resultado en la unidad del dolor, valorando y tratando a todos estos pacientes. Y por último, y para mí creo que es uno de los puntos más importantes, es el buen equipo que hemos conseguido formar, y no solo a nivel profesional, con lo cual es bastante gratificante, por lo menos para mí, y creo que para todos los miembros del equipo también, y sin lugar a dudas yo creo que mejora y optimiza los resultados que podemos tener en nuestros pacientes. Muchas gracias.